Buenos días. Mi nombre es Francisco Ferre. Creo que tengo ya la tradición de iniciar estas jornadas presentando, digamos, la conferencia. Y tengo la tradición pues porque tuve la suerte hace 14 años de conocer educación activa y en lo que eran entonces mis responsabilidades como responsable de la salud mental de la Comunidad de Madrid, pues entendimos, hace 14 años, no era tan fácil, entendimos que el trastorno por déficit de atención y hiperactividad y el sufrimiento que causa a las familias y las dificultades que supone para muchos profesionales de la educación el manejo de estos pacientes merecían un espacio de encuentro de un contenido científico importante, significativo, que en aquellos momentos, desde luego, era absolutamente pionero. Han pasado, como digo, 14 años. Todos ustedes nos honran cada año, supongo que algunos repiten, otros no, con una asistencia más que llamativa, más que significativa, y por eso se lo quiero agradecer. Y esto de hace 14 años nos conecta con el concepto de evolución, que por otro lado está dentro del título de la conferencia que abre hoy esta jornada. Tenemos con nosotros al doctor Pedro Ruiz Lázaro. Doctor Ruiz Lázaro es un reconocido psiquiatra del niño y adolescente. Él es el jefe de sección de la unidad infanto-juvenil del Hospital Clínico de Zaragoza. Yo he tenido la suerte, digamos, coincidir con él en distintos momentos profesionales. El último fue no hace mucho en Barcelona, en un congreso que organizó ITA, que aquí está además su directora también, Instituto de Trastornos Alimentarios, en torno a los trastornos de la conducta alimentaria, y en la mesa coincidíamos pues compartiendo la comorbilidad de los trastornos de conducta alimentaria y del trastorno por déficit de atención. Y bueno, quiero decir con esto que ya lo sabía, pero tenemos ante nosotros a una de las personas, yo creo, más profundas conocedoras de la patología de la que vamos a hablar hoy. Y le hemos pedido, y él ha accedido amablemente, Pedro, te lo agradecemos, que nos haga, por esto los 14 años decía antes, como una especie de panorámica vista de cómo hemos evolucionado en el tratamiento de esta patología. Supongo que hemos evolucionado mucho, creo que hemos evolucionado mucho, pero bueno, él nos contará, porque seguro que venimos de épocas en las que incluso esta enfermedad no era ni, este trastorno del neurodesarrollo no era ni reconocido ni por pacientes, ni por familias, ni por administraciones, y ahora efectivamente pues yo creo que disfrutamos de una situación muy distinta. Así que sin más, antes de dar paso al doctor Ruiz Lázaro, creo que lo ha dicho doña Fátima Guzmán, tienen todos unas tarjetitas para hacer preguntas. Si son tan amables, escriben con letra grande porque de cerca no veo muy bien, entonces agradecería que fuera con letra grande. Y entonces pues se lo van dando a las azafatas y así la vamos acumulando y lo distribuimos por temas. Bueno, sin más, Pedro, muchas gracias por haber venido y pues sabes más o menos, habrás mirado porque yo no, el tiempo sí, que tiene. Pues supongo que he calculado que unos 40 minutos para dar tiempo a... Habitualmente aquí los coloquios son muy activos. Pues por eso, para dar tiempo que haya coloquio. Muy bien. Bueno, pues lo primero agradecer a la Fundación Activa por contar conmigo y a las dos personas que contactaron, que fueron Paco Ferre y Javier Correas, que son con los que hace unos meses contactaron conmigo telefónicamente para sugerirme que hablase de este tema, de cómo hemos cambiado. Y yo lo primero, pues claro, con este título de cómo hemos cambiado, pensé en presuntos implicados en esta canción que recordamos los de una determinada generación, porque ya vamos cumpliendo años. Y lo digo porque lo cierto es que los que vamos cumpliendo años asistimos asombrados a muchos cambios en nuestra sociedad,
no solo en el abordaje de los trastornos de conducta alimentaria, del TDAH, de los trastornos del espectro autista, que son los tres temas en los que más estoy especializado como psiquiatra del niño y adolescente, sino en cambios sociales que nos afectan, desde luego, en nuestra visión de cómo son los trastornos y cómo son el abordaje de lo que tiene que ver con la salud mental. Uno muy importante es cómo hemos pasado de leer a contemplar pantallas. Cómo nuestros nativos digitales, claro, no saben lo que son esas ruletas que había en los teléfonos antiguos. Si les pones un teléfono antiguo, una cabina telefónica, se quedan asombrados. Y lo mismo pasa con las cámaras reflex, que miran siempre por detrás a ver si se ve la imagen. Lo cierto es que hemos cambiado como sociedad, pero esta me interesa porque el control social, que antes se ejercía de forma más personal, ahora es a través de las pantallas. Y tenemos un montón de estímulos mayores que sí que nos repercuten bastante en el trastorno que vemos. Nuestras necesidades atencionales ahora son mayores, nos tenemos que acostumbrar a ser multitarea y hay un exceso de estímulos que sí que repercute en la clínica de nuestros pacientes, insisto, infantojuveniles, lo que se conoce hoy en día como nativos digitales. Lamento insultar a los asistentes llamándoles inmigrantes digitales, porque por la media de edad que estoy viviendo, pues hay muy poco nativo, la mayoría sois inmigrantes, y entonces pues nos tenemos que acostumbrar todos a este nuevo cambio social. Pero nos vamos a ir a la historia, que a mí me gusta mucho, con lo cual esto de que me encarguen esta tarea, yo soy el típico que siempre habla de temas históricos antes de hablar de lo que sea, pero voy a intentar ser relativamente breve en la historia y luego centrarme en los cambios del tratamiento. Si nos vamos a las descripciones médicas, nos encontramos que los escoceses fueron pioneros, casi eran pioneros también en salirse de Gran Bretaña, pero al final fue Gran Bretaña la que se salió de Europa y ellos se quedaron. Pero tenemos a este señor, Alexander Crichton, que en 1798, acabando el siglo XVIII, en este libro, una investigación sobre la naturaleza y el origen de la enajenación mental, ya nos describe la agitación o inquietud mental y hace referencia a un estado inquieto y una incapacidad para atender con constancia, lo cual pues, refleja perfectamente los síntomas que hoy están contemplados en el DSM-5. Como sale todo en Internet, podéis descargaros el libro gratuitamente tal cual. Es que es tremendo, hoy en día todo está en las pantallas, entonces buscándolo nos encontramos con el libro. Si nos vamos también a cosas que se contemplan siempre que hablamos de historia, nos encontramos los cuentos terapéuticos de Hoffmann, que se recopilaron como Pedro el Greñudo, y dos historias, una la de Felipe el Inquieto, que hay autores que sostienen que era su propio hijo, que ya era un niño movido, no lo podemos diagnosticar de TDAH, pero sí de hiperactivo, y cumplía al menos uno de los criterios diagnósticos, que es removerse en la silla, ser incapaz de permanecer sentado, en este caso para comer, y eso tiene consecuencias. Y tenemos la historia también de Juanito, que en este caso era un niño excesivamente despistado y casi muere ahogado en el canal por culpa de no mirar por dónde va y estar divagando. Nos vamos a otro escocés que ya nos habla de la hiperexcitabilidad y la explosividad mental en niños con problemas de aprendizaje, ya nos indica una de las afectaciones, y es de los primeros que plantea un tratamiento, y en este caso farmacológico, con bromuro de potasio. Esto, yo como no hice la mili, que fui inútil, el escalafón militar de mis amigos iba desde un alférez hasta un inútil, que era yo, era el inútil Ruiz, pues decían que en la mili daban esto para evitar el deseo sexual, el bromuro. Entonces, se ve que tranquiliza todo tipo de movimiento y al menos este escocés así lo opinaba. Pero ya tenemos una constancia farmacológica de un intento de tratamiento para el TDAH. Tenemos a Steele, que este lo citamos siempre, publicando en Lancet, una revista de alto impacto, en 1902, un defecto del control moral. Fijaos lo mal que nos suena ahora hablar de estados psíquicos anormales, que ahora con el lenguaje políticamente correcto esto suena horrorosamente, pero en aquella época no lo veíamos tan raro, porque anormal quiere decir que no es normal, es decir, que no es estadísticamente frecuente. Es lo único que quiere decir. Nos decía que no hay alteración general del intelecto, que no hay evidencia de afectación cerebral ni de cualquier otra enfermedad física claramente evidente. Ya nos decía que no hay que hacer pruebas orgánicas para diagnosticar, que hay una ausencia de correspondencia con el entrenamiento del niño y del ambiente
y nos hablaba del apasionamiento y la inquietud motora en su experiencia en 20 casos. Son excesivamente altivos y les falta atención, pero además muchos también tienen trastornos de conducta. Son agresivos, desafiantes, con carácter anárquico. En un subgrupo incluso son maliciosos y crueles y tienen una gratificación inmediata del yo como su cualidad tónica y una menor sensibilidad al castigo. Nos vamos a los españoles. Cito aquí un catalán que fue alcalde de Huesca. Entonces, yo como soy aragonés siempre destaco y le quito la I de Vidal y Parera, porque cuando fue alcalde de Huesca se la quitó, que era un psicopedagogo que hizo, curiosamente, aunque era psicopedagogo, un compendio de psiquiatría infantil en 1907. Y ya nos habla de niños inestables, que tienen carácter irritable, el cuerpo siempre en movimiento y refractarios a la disciplina ordinaria. Ya nos habla de que hay que hacer una adaptación pedagógica en el aula, que no valen las normas habituales. Nos dice que son una causa incesante de trastorno y molestias para el maestro y los compañeros. Y la vigilancia de uno de ellos es más enojosa que la atención a 20 alumnos normales. Define la debilidad de atención. El niño es una mariposa que va de flor en flor. Veis que el estilo literario de principios del 20 era menos científico, pero era más bonito. Y incesantemente se ve reclamada su atención, que es débil en múltiples sentidos. Y emplea un término que a mí me gusta mucho para definir la impulsividad, que es el atolondramiento. Y tenemos aquí otro libro, que nos sale ahora, también un título un poco afortunado, Los niños mentalmente anormales, de 1917, de Gonzalo Rodríguez Lafora, que fue uno de los padres de la psiquiatría en España, que se exilió, en fin, luego se rehabilitó en parte su figura. Ya nos hablaba de los niños inestables, mentalmente normales, llamados nerviosos, que esto a todos los que hemos sido movidos en la infancia nos fastidiaba mucho que nos dijeran nerviosos, que hay niños movidos y nerviosos, pero hay niños que solo éramos movidos y no éramos nerviosos. Y decías, pues no, si yo no soy nervioso, lo que soy es movido, que no paro. Y decía que su movilidad física es paralela a la psíquica. Se levantan constantemente del pupitre, juegan con todo, se distraen por una mosca, pinchan a los compañeros, se burlan de todo y están en constante actividad. Y hay que diferenciarlo del corea mental, que dice que es una mala denominación, y ya nos habla del TDAH en el adulto, que esta palabra a mí me gusta mucho, porque los TDAH adultos para él eran diletantes de la vida, que ensayaban numerosas carreras y oficios, sus aventuras amorosas son efímeras, compran, venden y cambian los objetos de su pertenencia en rápida sucesión. Y esto sin que hubiera Wallapop, ni eBay, ni nada de esto. Y en todo aparece la inconstancia y la inconsecuencia. Tenemos aquí a Rodríguez Lafora con Santiago Ramón y Cajal. Yo, como podéis ver, aprovecho para meter a aragoneses cuando puedo. Entonces, bueno. Y aprovecho para meter ahora una neoyorquina, que es Estela Chess, que en 1960 habla del enfoque evolutivo y que tiene un razonable buen pronóstico y que se resuelve en la mayoría de los casos al final de la adolescencia. Porque esto es interesante. Mientras se estaba hablando en aquella época de la disfunción cerebral mínima, Estela Chess introduce esta idea ya del desarrollo, ya nos antecede el neurodesarrollo, que es en lo que estamos ahora. Está englobado el TDAH dentro de los trastornos del neurodesarrollo. A mí me gusta especialmente este acrónimo de Gilbert, porque se refiere a niños que tienen diferentes problemas del neurodesarrollo que se manifiestan a edades relativamente tempranas, a los 5 o 6 años, con problemas de comunicación, de lenguaje, de la atención, de la actividad, del humor, del sueño. Dentro de ellos el TDAH es importante y si lo juntamos con el trastorno de la coordinación motora, aún más, con este acrónimo nórdico del DAN. Porque además existe la comorbilidad. Antes del DSM-5 se da una paradoja que los psiquiatras americanos no podían diagnosticar a la vez, por ejemplo, trastorno del espectro autista y TDAH. Los europeos lo hacíamos sin ningún rubor, pero bueno. Pero los americanos no podían cuando es una de las comorbilidades que más repercuten en la calidad de vida de los pacientes y de las familias. Lo cierto es que el diagnóstico del TDAH no ha cambiado tanto, porque el diagnóstico del TDAH es un diagnóstico de un síndrome y se basa en la clínica. Y lo puede diagnosticar perfectamente cualquier humorista argentina como Maitena que sepa hablar con la gente, con los profesores y con los padres, en este caso con la madre. Entonces, cumple, como podéis ver aquí, un criterio del DSM que hay afectación al menos en 2 ambientes. La profesora, que es la que habla, y la madre, que no habla, pero nos dice que claramente lo tiene muy claro. Y en el DSM-5, que salió en 2013, pero hay una cierta resistencia a ser aplicado, los cambios en el TDAH realmente han sido bastante razonables. Nos hablan de síntomas presentes antes de los 12 años, antes era antes de los 7, y
cuando hablamos del TDAH adulto, rebajamos un poco los criterios y de 6 pasamos a 5. Para Joel Paris, en este libro para clínicos inteligentes, pues nos dice que lo más importante de revisión es probablemente esto, que la edad de inicio es más tardía, porque nos encontrábamos con gente con buena capacidad intelectual o con alta capacidad intelectual que la afectación del rendimiento no se manifestaba hasta que no llegaban a los 10, a los 11 años. Lo cierto es que una de las cosas buenas en lo que hemos cambiado es que las clasificaciones diagnósticas se aplican más, nos hemos creído más que tenemos que tener un lenguaje común y no cada uno nuestras teorías para interpretar la realidad. Sigue habiendo, de todas maneras, elementos que siguen criticando pues la existencia del TDAH y asustan con alarmas epidémicas terribles, como el antiguo coordinador del DSM, que como no lo dejaron en el DSM-5, pues ahora se ha vuelto anti-DSM, que nos dice que si somos todos enfermos mentales. Ya antes hubo otro libro que también vendió bastante, que hablaba de inventores de enfermedades, y hace poco pues también otro libro, casi todo el mundo, por cierto, que dice que no existe el TDAH, vende un libro para demostrarlo, con lo cual también tiene sus propios sesgos e intereses, no son los de la industria farmacéutica, que son esos malvados que inventan las enfermedades, y nos dice que el TDAH no existe y la medicación no es un tratamiento, sino un dopaje. ¿No? Esto es estupendo. Hay que decir, por cierto, que no, porque si tú haces un informe de un paciente que tiene un TDAH, que es deportista de élite, que está tomando estimulantes, no lo consideran dopaje, o sea que esto es mentira, pero bueno. Vamos a lo que me han encargado, que es la terapéutica. Esto era la introducción, un poco larga, ya lo siento. ¿Cómo hemos cambiado? Como me gusta meter a aragoneses en historia, pues aquí están todos los jefes de sección, incluido Agustín Serrate, que fue el primer presidente de la Sociedad Europea de Psiquiatría del Niño y Adolescente, de SCAP, que igual sale, si hago así sale la flecha, para que sepa quién es. Sale la primera jefa de sección, que fue Antonina Bonals, y mi predecesor, que es Mariano Velilla. Y esto es porque estos pioneros trataban el TDAH con cafeína, con estimulante. Si veis la foto de la derecha, veréis que la cafeína es estimulante. Esto es un chiste malo, ya lo siento, pero era para... De vez en cuando hay que hacer un chiste. Esto es lo que me explicaron a mí hace muchos años en cursos de oratoria, que la gente al final se queda con dos cosas que has dicho en la conferencia, y sobre todo con los chistes. Entonces, con una impresión general de si les has gustado o no, y si les has gustado te vuelven a llamar. Entonces yo insisto mucho en lo de los chistes para que me vuelvan a llamar. Esta es una foto más moderna, que estamos aquí Mariano y yo, cuando ya no dábamos café, sino que ya habíamos introducido los estimulantes comercializados por la industria farmacéutica, porque lo cierto es que los estimulantes tienen su historia. Ya en los años 30, médicos del hogar Edma Pennington Bradley, que es esta pobre niña que tuvo una encefalopatía y se quedó fatal, entonces sus padres, que eran ricos, financiaron un centro para la investigación y el tratamiento de los niños que tuvieran problemas serios neurológicos, pues ya investigaron con benzedrina y se dieron cuenta que ellos lo usaban para combatir los efectos secundarios de punciones lumbares, pero que la mayoría de los niños mejoraban su rendimiento escolar de forma espectacular, sus relaciones sociales y su estado emocional. Y este efecto desaparecía una vez que quitábamos el tratamiento. A raíz de esto, en los años 50 se investigan compuestos similares a las anfetaminas y en 1954 nace la estrella del tratamiento, que es el metilfenidato. Litton y Nobel en el 59 fueron los primeros en reflejar la mejoría de niños hipercinéticos con el metilfenidato. Se contrastaron anfetaminas versus metilfenidato con resultados similares o superiores con el metilfenidato. Y esta es una diapositiva que he rescatado de una charla que di yo en el Colegio de Farmacéuticos de Teruel en el año 2000, hace 16 años. Veis que en aquella época teníamos el metilfenidato, no teníamos la anfetamina y teníamos la pemolina magnésica que había que irla a buscar a Andorra, ¿no? Que era otro estimulante que siempre había que irla... En Aragón está cerca Andorra, no sé si de Madrid también ha sido Andorra, pero en Aragón había que irla a buscar a Andorra. Entonces, bueno, yo les explicaba las diferencias farmacodinámicas y farmacocinéticas a los farmacéuticos y estos en un momento determinado fueron los psicoestimulantes comercializados en España, algunos utilizados más que nada por los neurocirujanos después de intervenciones, como la citicolina, el modafinilo, que se usa básicamente para síndromes de narcolepsia, pero ya estaba el Rubifen y luego nos vendrían el Concerta y el Mediquinet. Lo cierto es que cada vez más intentamos, como han dicho en la presentación, emplear tratamientos basados en pruebas. A mí me gusta decir basados en pruebas porque
en evidencia, realmente es una mala traducción que ya se ha consagrado y la tenemos que utilizar por escrito porque no hay nadie que te deje poner basado en pruebas, pero yo cuando hablo en público siempre digo basado en pruebas, no medicina basada en evidencia. Y nos basamos en consensos y en guías de práctica clínica. Este es un grupo de especial interés en el TDAH de psiquiatras del niño y adolescente que nos reunimos ya hace unos cuantos años y bueno, pues hicimos nuestro consenso, nuestro algoritmo de tratamiento basado en el sentido común y basado en las guías internacionales, porque hay unos criterios muy claros en la medicina basada en pruebas. Tenemos estudios de alta calidad, metaanálisis que incluyen ensayos controlados sin sesgos, y vamos bajando hasta cuando nos juntamos los expertos, porque no hay pruebas, no hay estudios buenos, de alta calidad, y consensuamos, que también es otra forma de aproximarse a la ciencia, pero lógicamente de menor potencia. Entonces, todo lo que sea 1 con 2 más es el top 10. Estos son los criterios de la guía escocesa. Veis que los escoceses aquí en el TDAH son a tener en cuenta, ya desde los pioneros ahora. En 2010, Guía Salud, que ya sabéis que es el organismo encargado por el Ministerio de Sanidad de realizar las guías de práctica clínica, y curiosamente también está en Aragón su sede, en el Instituto Aragón de Ciencias de la Salud. Ya lo siento, pero yo siempre hago patria, más cuando vengo a la capital. Reivindico la corona de Aragón y, en concreto, el reino. Y en 2010 se hizo una guía de práctica clínica hecha en una parte de la corona de Aragón, que son los condados catalanes, y ahora nos ha tocado revisarla al reino. Entonces, porque las guías de práctica clínica hay que revisarlas cada 2 años y a los 5 años ya no sirven para nada. Entonces, habían pasado 6 y entonces la hemos revisado. En la guía anterior de 2010 se hablaba del metilfenidato y la atormosetina como los fármacos recomendados para tratar el TDAH en niños y adolescentes por eficacia y seguridad. Se recomendaba la aplicación de programas de entrenamiento conductual a padres y la terapia cognitivo-conductual y las terapias psicopedagógicas. En la nueva guía de práctica clínica, que está en fase de revisión externa, ya ha pasado el Ministerio y ahora en este momento está en fase de revisión externa y se supone que en 2017 ya se divulgará, se incorporan novedades terapéuticas como la guanfacina y la disanfetamina, porque ha habido otras novedades terapéuticas no farmacológicas que no tienen suficientes pruebas para ser incorporadas, como el biofeedback, por ejemplo, el neurofeedback, o otro tipo de entrenamientos cognitivos que todavía no han demostrado con suficiente carga de prueba que tengan que ser recomendados. Si nos vamos a los fármacos, veréis que la mayoría son recomendaciones de 1 con 2 más o de 1 con 1 más, hablando del metilfenidato tanto en niños como en adultos, de la lisdesanfetamina, de la tomoxetina y de la guanfacina. Esta ni siquiera está todavía, pero como saldrá en enero, que ya está aprobada por la Agencia Europea del Medicamento y por el Ministerio de Sanidad, pues lógicamente la hemos incorporado. Porque en 2008 en Europa teníamos un arsenal de fármacos que se ha ido complementando. Si miramos en Google, que a mí me gusta mirarlo para saber cómo opina la gente, y pones metilfenidato imágenes, lo primero que te sale es esto, que es mucho más fácil dar Ritalin que educar que ser padre. Esto pues, es un poco ofensivo para los padres, pero también para los profesores, la siguiente, porque básicamente la escuela es una zona libre de drogas, sin embargo, descargan camiones masivos de Ritalin para poder tener alumnos domesticados a los que sea muy sencillo enseñarles. Entonces, es muy triste porque esto no ha cambiado. Sigue habiendo un sector de población que sigue difundiendo que drogamos a los niños en lugar de tratarlos. Yo creo que es un error que la gente no sabe inglés en España. Entonces, drug en inglés significa tanto fármaco como droga, pero estamos hablando, en este caso, de fármacos, no de drogas. Aunque yo tuve un estudiante de medicina el año pasado, de quinto, que decía, las drogas funcionan, y se refería a que había visto que los niños con TDAH tratados con metilfenidato iban muy bien. Pero claro, su resumen de las prácticas fue, las drogas funcionan. Yo le dije, vamos a ver, explícamelo más. Entonces, la conclusión es que los tratamientos veía que funcionaban y que la mayor parte de pacientes, al cabo de un tiempo, mejoraban. Tenemos aquí la molécula del metilfenidato con un efecto talla de 1, que es estupendo, y beneficioso en el 70% en los síntomas nucleares del TDAH. Déficit de atención, hiperactividad, impulsividad. Claro, no estudia por nosotros, no nos paga la hipoteca, en fin, no es tan maravilloso. Pero bueno, ¿qué es lo que hace? Pues lo que hace es funcionar en la recaptación
de las catecolaminas, en concreto de la dopamina y un poco menos de la noradrenalina, y la hipótesis es esta, que las personas con TDAH pues, realmente tienen unas condiciones de mayores transportadores de dopamina, con lo cual queda menos sustancia disponible en la hendidura presináptica. Y eso se corrige dando el metilfenidato. Ese es su único mecanismo de acción, porque las anfetaminas, que es otro estimulante, pero diferente, porque la gente todavía sigue confundiendo el metilfenidato con las anfetaminas y dice que el metilfenidato es una anfetamina. No, es un estimulante como la cafeína, como la xantina, como la teobromina, también como la cocaína, pero estamos en extremos diferentes. Las anfetaminas tienen más mecanismos de acción, por tanto son más potentes, pero también tienen más efectos secundarios en general. Y este es lo que os comentaba. Lo que hacemos es bloquear la recaptación y nos quedamos como en las condiciones de los sujetos que no tienen TDAH. En España, ¿cuándo se comercializa el Rubicen? Pues el Rubicen de 10 miligramos en el año 81. Fijaos lo adelantados somos los españoles, que solo tardamos unos 30 años, en este caso 27, en tener disponible metilfenidato en nuestras consultas. En 2007, otro laboratorio sacó otra marca, que es la misma sustancia, y eso no es tan interesante como que en 2003 salieron los de 5 miligramos y los de 20. Sobre todo el de 5 es muy interesante por aquello de poder individualizar los tratamientos. Metilfenidato de acción inmediata, 3-4 horas, y nos encontramos con otros de liberación prolongada. En 2007 salió metilfenidato XR, en este concreto investigación alemana de Medice, que es el Medikinet, que fueron incorporando presentaciones, 8 horas, que son micropellets. La mitad se absorben en medio ácido, en la mitad en medio alcalino. Unos son de liberación inmediata y otros de liberación prolongada, con lo cual garantizamos 8 horas de tratamiento, y aquí veis la farmacocinética, y tiene una distribución del 50% de los micropellets de un tipo y el 50% de otro. Más adelante tuvimos, sacado por otro laboratorio, en este caso británico, otro parecido, pero que en este caso es 30-70. Son 30 de acción inmediata, 70 de liberación prolongada. Y en este caso son Difucats. Yo todavía no he conseguido que nadie me explique la diferencia entre los micropellets y los Difucats, pero como lo pone así, pues yo básicamente lo digo. Y tiene dosis, el de 50 de hecho es un capsulón, que yo cuando a los niños les tengo que enseñar a ver si tragan pastillas, le pongo la de 50 para decirle, ves, esta es muy grande, la que te voy a poner yo es muy pequeña. Y con eso los convenzo a unos cuantos. Y tenemos el metilfenidato oros. En 2003 nos salió en sus presentaciones de 18, 36 y 54, y en 2008 hubo un hito que nos salió la de 27, pero teníamos un montón de pacientes que se nos quedaban cortos o nos pasábamos, y pudimos individualizar. Diferencias en el perfil farmacocinético, en la duración, 11 horas, 8 horas, 3 horas o 4. Estimulantes. Afortunadamente, en un momento determinado, tuvimos un tratamiento no estimulante, que salió, como siempre, mucho antes en México, a Estados Unidos y Canadá, y cuando íbamos a los congresos americanos, a los mexicanos no íbamos a los americanos, pero teníamos mucha envidia porque tardó 6 años en aparecer en España desde que se empezó a comercializar en Estados Unidos. Porque es un tratamiento que solo funciona al 60%, con un efecto talla de 0,8 al cabo de 2 meses, pero que funciona en el 30% en los que no funciona el metilfenidato, y que además tiene su utilidad cuando hay ansiedad o cuando hay tics comórbidos. Además, curiosamente, es el único psicofármaco en España con indicación para los adultos, para el TDAH adulto. Y la novedad de este año, una novedad que les ha costado bastante, porque iba a salir para enero, al final salió en septiembre, es la solución oral. Porque uno de los problemas que tenemos muchas veces es que la gente no traga. Esto es curioso cómo tragamos en política, pero en la consulta la gente no traga pastillas, no hay forma, Porque claro, hay niños que no tragan, pero luego investigas y sus padres tampoco. O sea, nadie sabe tragar pastillas y esto nos facilita mucho la vida a los médicos, que solo podemos recetar jarabes o inyecciones no quiere nadie, pues jarabes va a ser. Pero claro, luego no hay jarabes. Y aquí, por ejemplo, aunque es una cápsula con un polvito, el problema es que si abres la cápsula y das el polvito, irrita aquello que da y sabe asqueroso. Y no funciona igual, porque la biodisponibilidad no es adecuada. Desde hace 2 años contamos también con la lisdesanfetamina, que por fin es una anfetamina. Hasta ahora esto que nos decían, estáis dando anfetaminas a los niños, era mentira, ya tenemos una anfetamina,
pero una anfetamina que no es una droga, sino un fármaco, porque de hecho es un profármaco, que va unido la lisina, un aminoácido, a una destroanfetamina, lo cual permite que sea imposible utilizarla con fines de abuso, no produce ningún tipo de placer, de hecho es una muy mala droga porque hay que pelear con los adolescentes para que se la tomen, con lo cual, normalmente si distribuye sustancias psicoactivas ilegales no hay que pelear con ellos, más bien al revés, hay que pelear para que no se las tomen. Las presentaciones en España, como siempre, se han quedado cortas, 30, 50, 70, veis las de abajo que son las americanas, tienen sin conocimiento presentaciones, nosotros 30, 50, 70. Y, novedad, del 1 de diciembre, como se han dado cuenta que funciona con un efecto talla importante también de 1 y pico y con una eficacia no desdeñable, pues el Ministerio de Sanidad ha descubierto que gastamos mucho y ha puesto visado para facilitarnos la vida a los clínicos. Es un trámite, pero como tenemos tan poco tiempo para atender a los pacientes, pues ahora hay que emplear 5 minutos en hacer un informe y que la familia tenga que ir a su centro de salud, atención al usuario, lo vise un inspector, en fin, estas cosas que son curiosas. En Estados Unidos no se llama como aquí, le cambiaron el nombre, se llama Vyvanse, y se ha visto, por cierto, que se puede utilizar también para otras indicaciones. En este caso, yo es que como los trastornos de conducta alimentaria también me interesan mucho, para el trastorno por atracones en adultos. Y hasta ahora lo estábamos utilizando nosotros. Ahora con el visado nos lo van a poner más difícil, lógicamente, fuera de ficha técnica para tratar obesidades mórbidas y trastorno por atracones. Que en este momento pues veremos a ver los inspectores de sanidad lo que nos dicen, si nos visan o no nos visan. Porque hay unos que son comórbidos con TDAH, pero hay otros que no son comórbidos. Aparte, en el trastorno oposicionista desafiante también sabemos que los estimulantes a dosis altas pueden ser útiles y también los alfa-agonistas, que aquí enlazo con el siguiente tipo de fármacos que va a salir en enero, que son los alfa-agonistas de liberación prolongada. Ya tenemos alfa-agonistas en España, clonidina, catapresán, que sirve como hipotensor, que tiene el pequeño problema que hay que trocearlo en dosis infinitesimales para que la gente no se te desmaye cuando lo empiezas a dar, entonces es complicado de dar. Este va a ser muy sencillo, 1, 2, 3 miligramos, liberación prolongada. Eso sí, habrá que tragar, porque como todos los retar no se podrá trocear, ni se podrá machacar. Entonces, muy interesante porque es un no estimulante que nos va a cubrir el 30% que no se benefician de los estimulantes y además tiene la indicación para el Tourette, para los tics y para la conducta. Entonces, nos va a cubrir y también hay alguna investigación, aunque no hay suficientes pruebas, que probablemente en los trastornos del espectro autista con comorbilidad con TDAH también pueda ser bastante útil, igual que pasa con la tomoxetina. De hecho, aquí tenéis uno de los estudios, que ya digo, todavía no tienen la indicación, pero un ensayo doble ciego en que se ve que puede ser de utilidad. Cosas que no nos han llegado a España, pero son interesantes. Pues tenemos una pastilla masticable, 30% inmediato, 70% de liberación prolongada de metilfenidato en Estados Unidos. Entonces, cualquier día tendremos chicle, ahora de momento tenemos comprimidos masticables, y más jarabes, en este caso de anfetamina, y una mezcla de sales, destro y levo de anfetamina. Como os decía, la guanfacina puede ser útil en la comorbilidad del TEA y del TDAH, también probablemente la tomoxetina. Y luego voy a poner ya cosas que no tienen suficiente carga de pruebas para incluirlas en las guías de práctica clínica, que esto va a ir más rápido. Va a haber unas cuantas diapositivas, pero va a ir más rápido porque de esto, ya digo, no está recomendado en la guía de práctica clínica. El neurofeedback, cito un aragonés también, Javier García Campayo, que es muy famoso en España por ser uno de los precursores del mindfulness y de la relación entre psiquiatría y atención primaria, y la fibromialgia, que es nuestro cazador de tendencias de la psiquiatría española. Y entonces, pues ha descubierto esto del neurofeedback también, pero de momento es que hay pocos ensayos controlados y el suyo, de hecho, es un ensayo abierto, con buenos resultados. Luego es verdad que contra esto no podemos competir a veces en la consulta porque, claro, tú a una familia le enseñas esto tan bonito en colores y que ha habido cambios en los colores al cabo de 25 sesiones y, claro, esto es incontestable, han cambiado los colores. El hecho de que el niño haya mejorado en las notas, los profesores estén más contentos, no es una prueba física como los colores. El entrenamiento cognitivo, cada vez hay más pruebas de que es útil, y entonces el neurofeedback no deja de ser un entrenamiento cognitivo computerizado con intento de ver si hay respuesta a nivel electroencefalográfico, pero necesitamos hacer más ensayos controlados con placebo. La actividad física parece útil,
El ajedrez, cito a un madrileño, también se ha visto que puede ser útil. Y tenemos siempre una gran polémica con el tema nutricional, que esto, de hecho, lo revisamos hace unos años. Las dietas libres de casi todo, libres de TDAH, unas dietas un poco horrorosas, porque, claro, está bien, las dietas que tienen fibra, folatos y ácidos grasos omega 3 están muy bien, las recomiendo a todo el mundo, pero, claro, las que quitan de todo, que son las que se recomiendan, pues, de vez en cuando vuelven, y, de hecho, no las podemos recomendar, aunque, por ejemplo, hay un ensayo que es el Inca Study, que sí que nos dice que niños muy pequeños, que prácticamente no comían de nada, mejoraban del TDAH. Claro, lo que no sabemos es si mejoraban del crecimiento, porque probablemente con lo poco que les daban de comer, pues probablemente quedasen todos un poco enanos. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Son cosas que pasan. Entonces, esto es un área de investigación, pero hoy por hoy desaconsejada, como eliminar el gluten, que hay gente que ahora todo... Sabéis que la celiaquía ahora cada vez se diagnostica más, y es verdad que... Pero no todos los TDAH ni todos los autistas son celíacos, y desde luego no hay que quitarles el gluten, porque la mayor parte de los niños no mejoran en absoluto. Otra cosa que sí que puede ser interesante es, en gente que tenga el hierro bajo, suplementarlo. De hecho, en niveles normales bajos, porque consideramos la ferritina por debajo de 20, que es baja, pero entre 30 y 20 hay un sector de población que se beneficia de suplementar con sulfato ferroso y mejoran sus niveles atencionales y de aprendizaje. Entonces, esto puede ser interesante. Y el zinc, siempre que no seáis españoles europeos, porque nos sobra el zinc aquí en Europa, hay que ser turco o de países orientales para que te beneficies de tomar zinc. Entonces, no aconsejo el zinc, el hierro en casos muy concretos. Y tenemos todos los omega 3 que ahora sirven para todo y también para el cerebro, claro. Aparte para el corazón, para los ojos, los estamos usando mucho en psiquiatría. Yo al principio estaba muy esperanzado en ellos, pero lo cierto es que hoy por hoy no se pueden recomendar de forma sistemática, salvo en niños muy pequeños en que no queramos iniciar tratamiento farmacológico, con padres reacios al tratamiento farmacológico, con niños que sepamos que no han visto el pescado azul en su vida y tienen una dieta absolutamente desajustada, probablemente se beneficien. No sirve para nada la acetil-L-carnitina, por cierto. Y si nos decidimos a dar omega 3, tiene que ser con dosis altas de DHA y de EPA y también con omega 6. Es decir, que al final los pobres niños tienen que tomar como unas 3 perlas de unos tamaños así, o unos jarabes que saben a pescado y a neruto, que son unas... Yo es que los pruebo todos. Y os puedo asegurar que todos los omega 3 que hay en el mercado español, al menos, todos al final, alguna vez te dan eructo de pescado. Todos. Que es desagradable para ti y a veces también para los demás, por cierto, hay que decir lo de los eructos. Pero bueno. Al final, las recomendaciones de nuestro grupo fueron que lo que mejor es que la gente se alimente bien y use la dieta mediterránea. O sea, que ya veis. Y con esto, pues me pasa un poco más de lo que quería hablar, pero bueno. Aprovecho aquí para hacerme publicidad de un cuadro que compré hace unos años que me gustaba mucho, para recordar que los niños con TDAH, en este caso, son como cordericas vestida de loba. Es que es una autora aragonesa, entonces escribe también con el ico, aparte de los murcianos, los aragoneses también usamos el ico. Una corderica vestida de loba. Pues los niños con TDAH son así. Si escarbas, ves que son niños absolutamente normales, aunque los autores primigenios hablaban de que eran mentalmente anormales. Bueno, yo creo que ha sido una conferencia magnífica. Me ha gustado mucho, Pedro, la verdad, escucharte. Estaba yo pensando en la evolución de los tratamientos farmacológicos de otras patologías de nuestra especialidad, ¿no? La depresión era tratada, y yo, que ya tengo unos años, las trataba antes de que llegara el Prozac, que fue el primer inhibidor selectivo de la de serotonina, con los maravillosos tricíclicos, que ahora los residentes no saben ni lo que es, pero que siguen teniendo una utilidad tal. Y efectivamente hubo un cambio en el tratamiento de la depresión, sobre todo en el sentido de mejorar los efectos secundarios. Yo creo que no en la eficacia, por lo menos en los antipsicóticos, pues efectivamente se ha ido buscando también perfil, ¿no?, de tolerabilidad mejor. O sea, yo sin embargo aquí veo que en el año 54 ya estaba lo que seguimos usando. Es verdad que ahora se han acumulado 4 cosillas más, pero la guanfacina va a ser la última. Creo que la guanfacina, y también te quería preguntar, la has planteado como incluso como que puede ser un tratamiento complementario, a lo mejor con otro tal. En combinación puede ser muy útil. Entonces, viendo esa evolución, ¿no?, del tratamiento en psiquiatría, ¿tú crees que aquí, o sea, qué
¿qué aportación al metilfenidato, que sería para mí el equivalente de los tricíclicos o del haloperidol, qué aportan las nuevas cosas en esta perspectiva histórica que has dado tú? ¿Qué aporta lo nuevo en el tratamiento del TDAH? A ver, es que claro, el problema es que competir con el metilfenidato es complicado porque es que es un fármaco extraordinario. Acércate lo que dicen que no se nos oye. No se nos oye, pues es que como a mí normalmente se me oye muchísimo, de hecho si me acerco al micrófono se me acopla. El problema, hubo una vez un señor que organizaba cosas de estas, de congresos y jornadas, que había 2 ponentes de origen aragonés y nos dijo que no necesitábamos micrófono. Además, el otro trabaja en Pamplona y los navarros aún gritan más y se le ha pegado. Con lo cual, pues yo siempre se me olvida que a veces sí que se necesita el micrófono. Pues claro, es que el metilfenidato es un fármaco extraordinario, entonces, porque es que se tolera muy bien. Entonces, es un fármaco con un efecto talla que no lo tiene ningún otro fármaco, no digo psicofármaco. Es decir, una eficacia tan espectacular que el número de pacientes necesarios a ser tratados para que sea eficaz es tan bajo, que es complicado encontrar algo aparte. Es el fármaco... Cualquier fármaco más estudiado que hay en niños y adolescentes. Porque claro, uno de los problemas que tenemos en pediatría, que no soy pediatra, pero bueno, tengo familia de pediatras, es que la mayor parte de los fármacos están muy poco estudiados en niños, porque hasta ahora era complicadísimo hacer ensayos en niños y casi todo en pediatría era fuera de ficha técnica, por asimilación con el adulto. Pero claro, del metilfenidato sí que hemos tenido miles de pacientes. Una de las ventajas de ser un fármaco odiado por mucha gente es que ha habido que defenderlo desde el principio y entonces se ha estudiado tantísimo, hay tantos controles de seguridad, que sabemos que es un fármaco que se tolera fenomenal. Hombre, y luego, afortunadamente, no produce modificaciones cerebrales permanentes como otros psicofármacos. Entonces, claro, es complicado. Hombre, yo creo que hemos mejorado en que, claro, el metilfenidato es estupendo, pero funciona en un 70%. Tenemos un 30% que antes no teníamos posibilidad de ofrecerles otro tipo de terapias farmacológicas. Luego hemos mejorado también en que yo creo que cada vez está más introducido en que el tratamiento tiene que ser combinado, que el patrón oro es el tratamiento combinado, que es decir, que es muy importante el entrenamiento conductual en padres, que es muy importante el tratamiento psicopedagógico, que hay unas sencillas adaptaciones en el aula súper eficaces y que ayudan mucho a la calidad de vida y a la autoestima de los alumnos con TDAH. Entonces, en todo eso hemos mejorado. También es verdad que es un poco triste que en psicoterapia de TDAH es muy difícil demostrar que sirve para algo, salvo que des metilfenidato a la vez. Curiosamente, si solo haces psicoterapia, en cambio, si haces psicoterapia más metilfenidato, sí, sube aquello que da gusto. Pero solo con psicoterapia es muy complicado demostrar, y eso es probablemente una de las áreas de investigación que más se está empleando y que menos resultados nos está dando, que es una pena, porque estamos todos convencidos que realmente sí que funcionan, pero es muy difícil demostrarlo. Te tengo que interrumpir porque estoy desbordado con las preguntas. Bueno, esto quiere decir que ha interesado mucho lo que has planteado. Vamos a ver, he agrupado aquí unas cuantas en relación, que voy, digamos, a relacionar, ¿no? Son varias, ¿eh? Viene a plantear si el problema del TDAH... Vamos a parar ya. Bueno, pues yo creo efectivamente, avisarme. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, luego en el café, estoy dispuesto a contestar. A mí me gusta hablar. Dice, si el problema del TDAH está en los niveles de dopamina, ¿se podría administrar directamente la dopamina en lugar del metilfenidato? Dice, si mejoran los síntomas de tratamiento, ¿no sería conveniente descansar? Se refiere, supongo, al tratamiento de metilfenidato. ¿Se sabe los efectos, y esto es en relación a lo del descanso, que el metilfenidato, supongo que efectos tóxicos a largo plazo podría tener? Es decir, un poco es la misma pregunta. Dice, ¿los niños se acostumbran a metilfenidato? ¿Es adictivo? Es decir, la pregunta básica sería, ¿qué pasa a largo plazo con el metilfenidato? Y si tanto hablamos de dopamina, claro, la gente no sabe que la dopamina, bueno, tú se lo explicas, no está disponible. Claro, a ver, esto no es un Parkinson, que hay un déficit de dopamina en núcleos de la base, perdón, que me recuerda Javier que tengo que volver a darle al botoncito, es que si no se acopla con el de Paco. Entonces, primero que es que los fármacos tienen que ser selectivos, porque claro, no podemos subir la dopamina de forma masiva en todo el cerebro porque eso produce consecuencias terribles, incluso mortales. Entonces, claro, nos interesa, en este caso, subir la dopamina en el lóbulo frontal, en concreto en el prefrontal, que es donde tenemos las funciones ejecutivas, y nos interesa que en personas que tienen un exceso de recaptación de dopamina, ese mecanismo se bloquee y pasen a ser normales en ese mecanismo. Porque sabemos, además, que el exceso de recaptación de dopamina ahora voy a poner un poco biologicista, pero ya lo siento, hacia las neuronas presinápticas tiene un efecto tóxico de inmadurez cerebral. Entonces, el metilfenidato a largo plazo, lo que se ha visto,
no solo es que no produce adicción ni produce consecuencias cerebrales dañinas, sino todo lo contrario. Ayuda a madurar. Es cierto que solo hay 2 estudios, porque son estudios muy complicados de replicar, que orientan hacia que, con este mecanismo de acción, los cerebros de las personas con TDAH que toman metilfenidato maduran antes en años, ¿eh? Porque claro, la madurez cerebral la tenemos más o menos a los 23, 25 años. Hay gente que no madura jamás, pero bueno, digo la cerebral. Tenemos un periodo de gloria más o menos hasta los 45, a mí ya se me ha acabado, es una pena, y luego uno vive de restos hasta que nos demenciamos con 80, con 90 o cuando toque, ¿vale? Se suple la pérdida neuronal con otras habilidades que uno va adquiriendo con la edad. Pero si hablamos de cerebros, sabemos que el metilfenidato es beneficioso para el cerebro. Entonces, en ningún caso es adictivo. De hecho, vuelvo a insistir, en la adolescencia tenemos que a emplear nuestras habilidades motivacionales y de negociación que decía el gerente, creo que era, es que yo he llegado tarde, y yo creo que era el gerente el que ha hablado del hospital, el anfitrión. Pues sí, tenemos que negociar mucho con las familias y con los adolescentes para que se sigan tomando los psicofármacos que les han ido bien hasta entonces. Entonces, claro, lo cierto es que están súper estudiados. Siguen siendo estos los mitos que tenemos acerca de esta medicación porque hay muchos intereses creados, ¿eh? Sistemáticamente cada X meses salen en medios de divulgación masiva pues grupos de presión, desde la Iglesia de la Cienciología hasta grupos de psicoanálisis ortodoxo, ultraortodoxo, porque luego hay psicoanalistas que usan el metilfenidato sin ningún problema, pero son inteligentes, y entonces nos encontramos. Sí, claro, hay psicoanalistas extraordinarios muy inteligentes y hay gente que básicamente pues, son de una secta y creen que todo se cura con el psicoanálisis. El psicoanálisis es útil para determinadas cosas, pero para todo no, como el metilfenidato. No des metilfenidato cuando haya psicosis, es una mala indicación. Claro, pero para el TDAH, pues el metilfenidato más el entrenamiento conductual más la terapia psicopedagógica, pues resulta que es una combinación que se beneficia en la mayor parte de pacientes. Y de verdad que hay estudios de seguimiento ya a largo plazo de muchos pacientes y un control por las agencias reguladoras de medicamentos. Claro. En Estados Unidos, como un psicofármaco de un efecto secundario, te crujen, ¿eh? Pero te crujen bien crujido. La FDA no se corta un pelo y, sobre todo, los jueces civiles no se cortan un pelo, ponen unas demandas millonarias. En ese sentido, yo me quedo muy tranquilo cuando no ha habido nadie demandado por usar metilfenidato en Estados Unidos. Ahora te pido un poco de brevedad, porque siempre nos gusta coger un par de preguntas, aparte de las que son más técnicas, pues una de algún profesional de la educación y también algún testimonio de algún familiar. A mi hijo, esto es un padre o una madre, a mi hijo de 13 años que tiene TDAH le han recetado 100 miligramos de sertralina para su ansiedad. Eso es en combinación con Estratera 60, que toma para el TDAH. ¿Podemos esperar una interacción entre los dos fármacos? Sí, brevemente. Podemos esperar una interacción entre los dos fármacos. Lo que pasa es que es una interacción que, digamos, los psiquiatras estamos muy acostumbrados en depresión a hacer combinaciones. Entonces, claro, estamos combinando aquí un serotoninérgico con un noradrenérgico. Paco nos ha dicho que los tricíclicos eran estupendos por esto, porque tocaban la serotonina, la noradrenalina y la dopamina. En uno solo con menos precio, pero claro, dejaban la boca muy seca, esto hay que decirlo. Y producían estreñimiento, y esto hoy en día no puedes dejar a la gente estreñida con la boca seca y a veces con poca vida sexual, que también hay que decirlo, que esto le fastidia mucho a la gente. Entonces, pero claro, si tienes una depresión de verdad, como tampoco tienes vida sexual, tu vida es una mierda, pues tener la boca seca te da igual. Lo que quieres es ser feliz y el tricíclico te iba muy bien. Pero bueno, los ISRS para la mayor parte de los casos de depresiones menores, que es lo que tratamos hoy en día en la mayor parte de las unidades de salud mental, pues van extraordinarios. Yo soy muy pro ISRS, sobre todo en los adolescentes, porque los tricíclicos en niños adolescentes no funcionan, funcionan solo en adultos. Esta pregunta es de un profesor. En el colegio encuentro varios casos de alumnos en tratamiento, y esto le interesa porque yo creo que les desconcierta, con antipsicóticos y metilfenidato. El haloperidol y similares, ¿no son antidopaminérgicos? Dice con bastante lógica este colega, el señor o señora, no sé, en efecto. Y el metilfenidato, entre paréntesis, no sé lo que pone, pero vamos. Todo el mundo, muchas gracias porque habéis escrito muy grande, pero en concreto no. Siendo profesional de educación, en fin. Yo quería ser médico, joder, la letra de médico. A ver. ¿Por qué? ¿No? ¿Cómo se explica? Bueno, ¿qué es esto de los antipsicóticos, el haloperidol? Sí. A ver, entonces, se utilizan antipsicóticos a dosis bajas
por dos motivos. Para controlar impulsividad o trastornos de conducta, y en concreto, más que haloperidol, se usa risperidona, a dosis entre 0,5 y 1,5 miligramos, que tiene la indicación para los trastornos de conducta en niños con autismo y con discapacidad psíquica, y por analogía lo usamos en general cuando queremos controlar impulsividad. ¿Y por qué funciona? La risperidona, aunque bloquea dopamina, porque bloquea dopamina en otros sitios diferentes que en el lóbulo frontal. Y luego, además, porque es un fármaco muy sucio, que toca también todo tipo de receptores, antihistamínicos, y es el único antipsicótico que, de hecho, tiene la indicación en psiquiatría del niño y adolescente para trastornos de conducta, porque hemos visto que funciona. Y entonces sí que se utiliza con una cierta frecuencia. Claro, no hay que abusar de él, es para temporadas. Por ejemplo, en niños que estén dentro del espectro autista suele ser una combinación extraordinaria, porque tolera mucho mejor la risperidona que los estimulantes, que ahí les producen efectos secundarios en un 20%, cosa que en la gente que no tiene un TEA pues ocurre con mucho menos. Y luego también, hablando de trastornos de neurodesarrollo, son muy frecuentes los TITs motores y los fonatorios. Entonces, para los TITs, el tratamiento de elección, en este caso, es un antipsicótico a dosis bajas, porque ahí nos interesa bloquear la dopamina en núcleos de la base, que es donde se generan por un exceso de dopamina los TITs. Que el cerebro es más complejo de lo que parece, entonces no se trata subo de dopamina, bajo dopamina, no, interesa subir en un sitio y bajar en otro. La hipótesis de la esquizofrenia, pues la hipótesis de la esquizofrenia es que en un sitio tenemos la dopamina alta y en otro baja, y damos unos fármacos que en ocasiones bloquean toda, entonces producen efectos negativos, alguno que es agonista parcial, pues parece que para eso va bien. Entonces, nos movemos con modelos experimentales y con ensayos clínicos que nos han demostrado la eficacia de fármacos, pero en el fondo, claro, pensamos que funcionan así los fármacos, no lo sabemos a ciencia cierta. ¿Vale? Bueno, no vamos a poder dar a todas porque en media tiene que entrar a la siguiente, pero aquí he agrupado dos preguntas, yo lo siento, dos preguntas que tienen que ver con los tratamientos dietéticos, más o menos. Uno dice, ¿por qué algunos especialistas recomiendan para estos niños tomar azúcar y otros no? ¿Afecta verdaderamente la atención? Y sigo. ¿Existe omega 3 que no proceda del pescado? ¿Están comercializados? Pues existe de crustáceos. Sí, que yo, por ejemplo, no puedo tomar el de crustáceos porque soy alérgico, tengo intolerancia a los crustáceos, entonces esos no los he probado. Los del krill, por ejemplo, que es un microcrustáceo y que todos conoceréis porque hay una industria que continuamente nos dice que la Sociedad Española de Cardiología les avala, que es mentira, por cierto, avala la utilización del omega 3 por el tema de los lípidos, pero bueno, ellos la publicidad que ponen que es engañosa es esa. Pues luego, de alguna legumbre, de algún fruto seco, hay dosis bajitas de omega 3, pero claro, para suplementar necesitamos dosis altas. Y aquí está, de suplementar dosis altas durante 4 meses. Entonces, la mayoría se extraen del pescado. Se purifican más o menos, porque además ya sabéis que los pescados están llenos de metales tóxicos, plomo, que se van acumulando en la grasa del pescado, y el omega 3 es grasa, entonces tienen que pasar por un proceso de filtrado, de depuración. Entonces, bueno, lo digo porque sí, pero no. Realmente la forma más sencilla de obtener omega 3 es de crustáceos o de pescado. La otra, se me ha ido el santo cielo con el omega 3. ¿El azúcar? Ah, el azúcar, sí, esto es muy importante, pues el azúcar es buenísimo. Hasta Grande Cobian, que era un nutricionista que terminó viviendo en Aragón, aunque era de otro sitio, terminó jubilándose en la Universidad de Zaragoza, pues ya decía que tiene 14 kilocalorías y que no es malo. Entonces, últimamente ha habido un metaanálisis que ha demostrado que efectivamente todas estas tonterías que se decían, los niños que toman chucherías en los cumpleaños se excitan. No, es que los niños que no toman chucherías en los cumpleaños se excitan también, porque están de cumpleaños y de juerga con un montón de niños y saltan y botan. Dan igual que tomen chuches o no, porque ha habido gente que ha llegado a darles chuches falsas, sin azúcar, para hacerlo por fin un ensayo controlado, doble ciego, y han descubierto que los cumpleaños son lo que excitan. Entonces, prohibamos los cumpleaños que producen TDAH. Bueno, es que no vamos a dar... Es una pena porque además son preguntas de verdad muy interesantes. Hay una que no... Bueno, salvo que quieras, que hace referencia a algo que yo creo que es interesante, que es la estimulación magnética transcranial en TDAH. También tenemos aquí al doctor Quintero, que es un experto en ese tema. No sé si quieres... La pregunta es, ¿hay esperanza con Pues hombre, efectivamente es una de esas técnicas que hay esperanza. Hoy por hoy no se puede recomendar, pero tiene buena pinta, es como el neurofeedback, son cosas que tienen buena pinta. Sí. Igual en el futuro las vamos a recomendar. Hoy por hoy, pues es una cosa muy interesante a nivel experimental, que se benefician unos pocos pacientes, muy caro, hoy por hoy. Claro, eso también, tenemos que hablar de tratamientos efectivos.
también, es decir, coste efectivos. Pero vamos, es muy interesante. Probablemente sí que un porcentaje de pacientes se podrá beneficiar en el futuro. A ver, una pregunta un poquito pues distinta y luego acabamos con una que no tiene que ver con los fármacos por darle... Me preguntan que hoy en día se detecta el gen que determina la aparición del TDAH en España, Laboratorios Psicofarmagen. Sí. Con lo cual, el diagnóstico es bastante más sencillo y fiable. ¿Qué opinas sobre esto, aunque esto es diagnóstico? Pues que eso es mentira. Básicamente. Por eso quería Claro, yo estoy en el comité de genética de mi hospital, o sea que por poder sé algo de genética, después de asistir a un montón de reuniones con los genetistas clínicos y los que se dedican a la genética hoy en día en los hospitales, que son sobre todo los oncólogos, que están con los tratamientos personalizados y con la genética. Entonces, claro, tenemos genes candidatos relacionados con el TDAH. Yo, por cierto, uno de estos laboratorios que lo comercializa, que hay 4 en España, a mí me lo hizo gratis. Cumplo todos. Yo tengo todos los genes candidatos al TDAH, también el de buena respuesta al tratamiento y también el de mala conducta. Por cierto, que yo siempre me he portado súper bien. Pero mi gen es que puedo ser un trastorno disocial si me lo propongo, ¿eh? Tengo la genética. Claro, es que la genética no es tan sencilla, no es encontrar un gen. Estamos hablando de que hay un componente genético poligénico, de trastornos que tienen una expresividad variable, que influye mucho el ambioma, el ambiente. Entonces, ojalá tuviéramos un único gen candidato del TDAH y ya tuviéramos una sonda génica para corregirlo. Esto no va así ni va a ser en el futuro, ¿eh? Bueno, pues mira, vamos a acabar con una pregunta que no tiene nada que ver con lo que has hablado, pero yo creo que también es bueno conocer tu opinión como experto en esto. Esto es un testimonio de una madre, ¿eh? Dice, soy madre de un niño de 8 años con TDAH. No consigue entender las consecuencias de sus comportamientos, reacciones, algunas de ellas con repercusiones graves para él y para los niños que están a su alrededor. ¿Cómo ayudarle? Y sigue. Sus problemas de relaciones sociales con sus iguales. ¿Es recomendable informar a sus amiguitos de su trastorno? ¿Es desaconsejable que se relacione con otros niños de TDAH? Pues hombre, desaconsejable no es, porque es que además de forma natural se va a relacionar con otros niños con TDAH, porque la gente nos terminamos a juntar con la gente que hace lo mismo. Entonces los niños impulsivos y movidos pues no se van a hablar con las niñas en el recreo, que es así. Que a veces también, porque a veces también los niños con TDAH les gustan las niñas y se ponen a hablar con ellas por otros intereses, pero bueno, pero en general buscan gente movida. Entonces, claro, es aconsejable pues ir trabajando con él el control de impulsos, que eso sí que sabemos que es eficaz, se le puede adiestrar en técnicas de relajación y control de impulsos y de verdad que los tratamientos son eficaces. Aquí, la terapia psicológica esta que digo que es difícil de mostrar, pues aquí sí que ha demostrado una cierta eficacia y luego contamos con la ventaja de que tiene 8 años y que, claro, la madurez cerebral pues irá haciendo su efecto. Lo que tenemos que trabajar mucho en no discriminarlo por tener un TDAH, entonces, porque claro, es que tener un TDAH no es tan extraño, que es que un porcentaje muy alto de la población lo tiene y la mayor parte de la gente, como ya nos decía uno de los autores clásicos, el pronóstico es favorable, ¿eh? La mayor parte de la gente no tiene graves consecuencias. Cuando hablamos de que la gente se tiene que tratar y hablamos de las consecuencias a largo plazo de no tratar, de más accidentes de tráfico, más divorcios, menos custodia de los hijos, son estadísticas, ¿vale? Pero la mayor parte de la gente, por tener un TDAH, no está condenada a morir en un accidente de tráfico, a divorciarse de su mujer, a no poder ver a sus hijos más que cada 15 días, a tener 4 veces más enfermedades de transmisión sexual, más de 50 parejas al año, que esto hubo gente que dijo, pero ¿esto es una desventaja o una ventaja, lo de tener tantas parejas sexuales al año? Bueno, entonces, claro. Ya hemos llegado. Yo quiero, Pedro, agradecerte, que yo creo que ha sido una magnífica intervención. De recuerdo, te voy a dar el taco de preguntas que han dado, así esto es una medida del interés que has despertado, te hago entrega para que te lo lleves y luego en el café y agradecer, como siempre, su atención y dar paso a la siguiente mesa. Gracias.